Hola a todos, sean muy bienvenidos. Esto es El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codanione. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí Y buen estamos. día para la gente que nos escucha en el estreno del sábado. Se nos pasó. Bueno, Claro. No, y también hay que considerar esto. Si hoy a través de internet se puede escuchar de cualquier lugar del mundo. seguro. Te Y si pueden nos están escuchando el miércoles, es a la tarde. Claro, pero te pueden estar escuchando en otro lugar del mundo donde es la madrugada, la Sí, noche, sí, quién sí. sabe, ¿viste? Bueno, nos estaba escuchando Fabiana Llamas desde Mozambique. ¿Qué Así tal? que ¿Qué horario será ya? no tengo ni idea La de la diferencia de hora, horaria, ¿no? no sé. Por ejemplo, te diría que en Australia este momento es de noche, absolutamente de noche, Sí, por la diferencia de horario que tenemos, y en ¿no? Japón ya casi, me parece que ya es mañana incluso. Y así que decirle muy buenas y súper buenas y buenas. Este es el momento que hizo el Señor. Ahí está, ahí está. Bueno, vos te imaginás que era impensable en siglos pasados, era impensable de que en el mismo momento te pudieran estar escuchando en los diversos horarios que hay en el globo terráqueo, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con ayornarnos, con la globalización, con internet, con las conexiones. Así que bueno, vamos a decirle muy buenas noches, día, madrugada, atardecer, lo que En el sea. momento que lo estés viendo, sé muy bienvenido y muy bendecido. Amén, 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 amén. Hoy en el poder transformador de la palabra vamos a introducirnos a un tema que, bueno, como siempre nos pasa con algunos temas que arrancamos y después empezamos a ahondar. Eh, Parece que nos entusiasmamos, pero sucede aquello que decíamos en los comienzos. Cuando vos te acercás a un tema de la palabra del Señor, cuanto más te acercás, más amplio te das cuenta que es. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar por algo que lo considero yo una de las grandes necesidades, que son las palabras de aprobación, gestos de aprobación. Parece que fuese como, ¿cómo diría?, característico del ámbito de la fe, siempre estar remarcando lo que no sabés, lo que no tenés, lo que no podés, lo que no hiciste, lo que no sabés, lo que haces mal, y no es tan común las palabras de aprobación, al punto que cuando alguien nos da una palabra de aprobación, al principio nos parece que nos está queriendo negociar algo, ¿viste? Claro, ¿qué me vas a pedir? El famoso, ¿no? Sí. Ma. Yo le decía así a mi mamá. Hola, ma, qué linda que está. ¿Qué quieres? Me decía automáticamente. Entonces, es una pregunta. ¿Hay en las Sagradas Escrituras palabras de aprobación? ¿Hay en las Sagradas Escrituras? Sí, claro que hay, por supuesto. Entonces, bueno, Por será un supuesto. poquito... Y en las escrituras encontramos cómo Jesús usa muchas palabras de aprobación para gente que normalmente no las recibiría o no era lo que estaba acostumbrado a recibir, ¿no? Daba palabras de aprobación. Aún en el caso de aquel mayordomo infiel, que su amo lo termina halagando, ¿no? Está bien que esa es una parábola. Sí, sí. Pero sale admirando la chispa que Mirá tuvo. qué vivo que había terminado siendo. ¡Qué nene este! Claro. Bueno, es algo que tiene que ser práctica entre los creyentes. De pronto no es común en algunos ámbitos y ¿por qué no comenzar a entrenarnos un poquito en esto? Fue práctica, fue un modo utilizado con los apóstoles, muy interesante. De allí se desprenden unos 10 ítems que vamos a estar considerando hoy en este contenido. Y por supuesto, como vos decías, Jesús en muchas ocasiones utilizó palabras de aprobación. Y por si alguien tuviera duda, tengo que decir que lo que hace divina, eterna y gloriosamente Jesús es estar al lado del Padre hablándole bien de nosotros. Hablándole bien de nosotros. Intercediendo por nosotros. A nuestro favor, ¿no? Claro, entonces... Y lo que dice Primera de Juan, si no me equivoco, es el que dice, abogado tenemos en Cristo. Abogado tenemos para ¿Y con el Padre. qué es lo que hace el abogado? Y habla bien, habla bien de su cliente, bueno, no lo quema. Claro, porque es el abogado a favor nuestro. A favor nuestro, claro, seguro. Porque también la Biblia habla del enemigo, que es del el acusador justamente, el contrario. Claro, entonces este tema que parece ser tan sencillo y tan familiar, muy, pero muy necesario, nos va a ayudar a descubrir que en las Sagradas Escrituras
hay una cantidad de ocasiones donde hay palabras de aprobación. Entonces hoy lo que vamos a estar viendo es qué efecto se busca causar cuando uno utiliza palabras de aprobación. De pronto, bueno, lo que tu mamá podía discernir de vos, que atrás de una palabra de aprobación venía un mangazo, ¿no? Seguramente, sí. Pero no siempre es eso, no siempre, evidentemente, no siempre es algún tipo de pedido o negociación. Claro. Las palabras de aprobación, digamos, son una necesidad. Sin duda, son una necesidad. Bueno, dentro de... vos conocés el libro Los 5 lenguajes del amor. He oído comentarios. Dr. Chapman. Sí. Es un libro que menciona las diferentes formas en que las personas dan y reciben amor. Una de esas 5 son las palabras de afirmación. Gente que se siente amada a través de recibir palabras de afirmación y que ama a través de las palabras de afirmación. Yo creo que el Señor esa la estimula mucho, esa forma de brindar amor. Claro. Hay un principio explicado en ámbitos empresariales que se lo conoce por la sigla FODA. Ajá. FODA significa que las fortalezas, sí, reconocer las fortalezas te abren camino a oportunidades. Si vos te sentís frágil, débil, vas a tener miedo a todo, pero si te sentís fuerte, te das cuenta que tenés con qué responder, vas a abrirte camino hacia las oportunidades. Pero el vivir señalando las debilidades, genera amenazas. Entonces, acá vamos encontrando el equilibrio y la razón por qué centrar nuestra atención en la importancia de las palabras de aprobación, esas palabras de afirmación. ¿Cuántas sombras, inseguridades y amenazas hay que sacar dentro de los seres humanos? Vamos a incluirnos dentro de todos nosotros. Claro. Hay sombras que hay que superar. Y bueno, estas son algunas de las causas o razones por las que utilizar palabras de aprobación. Las palabras, aún una corrección se acentúa mejor cuando viene acompañada del reconocimiento. Por ejemplo, un dicho decía, nadie lustra bronce en un barco que se hunde. Es decir, nadie va a perfeccionar lo que no tiene esperanza. Sí, sí. ¿Para qué te va a poner a embellecerlo si sí. se está hundiendo? Sí, ¿viste? Sí. Entonces, nadie va a hacer una corrección en algo que no sirve. También lo dice Jesús, el que lleva fruto va a ser limpiado para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Claro, es Juan 15 es esto, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar a tomar en cuenta, de pronto, a través de los WhatsApp, las vías de contacto, haya oyentes que quieran participar. Sería buenísimo. En darnos textos bíblicos donde te levanta el espíritu la palabra que encontrás ahí. Entonces, Juan 15 es una, el pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos camino a progreso, ¿cierto? Bueno, las palabras, de hecho, el ser humano tiene el vocabulario más amplio de toda la creación. Nosotros nos comunicamos por palabras, por gestos, por ruidos, por ademanes, aparte de lo escrito, ¿cierto? Tenemos todas las vías de comunicación. Y esas palabras de aprobación producen en nosotros esa estabilidad emocional que hace falta para enfrentar la vida. Yo le contaba días atrás, en una reunión le contaba a los hermanos, que no tenemos que tenerle miedo a entregarnos en las manos del Señor, porque Él va a hacer, a través de su palabra, los ajustes justos, correctos que necesitamos. No nos va a destruir, nos va a... Como el concertista toma y afina una guitarra. Entonces les contaba una historia, una anécdota de mi propia familia. Yo tendría unos 7 años, hace mucho, ya en el siglo anterior, en el milenio anterior, donde mi hermana más chica
quería aprender guitarra, así que bueno, fue a un profesor de música, a un conservatorio. El profesor era un concertista. Se entusiasmó tanto en lo que estaba aprendiendo que quiso comprar la guitarra. Entonces, bueno, una cosa es la guitarrita de oferta que vas a comprar Claro. para jugar, para entretenerte. Sí. Y otra cuando soñás ser un concertista, ¿qué vas a comprar? Una guitarra de concierto. Así que bueno, el esfuerzo de toda la familia por la guitarrita de Mabel, y compró una guitarra de concierto. Apa. Cuando la Arrancamos trajo. por todo lo alto. Bueno, es lo que sucede con la mayoría de los principiantes, ¿viste? Hay que entender que el instrumento no viene con una magia. Claro. Necesita ensayo, necesita aprendizaje, entrenamiento. Bueno, el tema es que los días que iba a guitarra, tomaba su guitarrita, caminaba 3 kilómetros hasta la ruta, tomaba un colectivo y a la tarde o a la nochecita volvía contenta de la clase de guitarra. El hecho de vivir en el campo a la gente de la ciudad le despierta un atractivo, porque para la gente de la ciudad ir al campo es paseo. Claro, pero para los del campo no. No, bueno, el paseo de uno es ir a la ciudad, ¿viste? Pero, no sé, lo invitó al profesor, lo convenció, qué sé yo, pero un domingo el profesor apareció por casa. Así que después del saludo, te imaginas lo que hizo. Fue corriendo adentro, trajo su guitarra. Claro. Y la puso en manos del profe, que era un concertista. Mientras charlaba con nosotros, hacía alguna broma, nos explicaba algo, tomó y la comenzó a afinar. Evidentemente la guitarra estaba re desafinada. Claro. Mi hermana solo había logrado sacar el arroz con leche, ¿no? Esa canción tan tradicional de aquel tiempo, y el feliz cumpleaños. Ya lo tenía medio ya casi sacado al feliz cumpleaños. Por eso cuando ella le quiso mostrar al profesor lo que sabía tocar, no le salía del todo, hasta que el profe le dijo, permíteme un poquitito. La tomó y la empezó a afinar. Ajá. Y cuando la empezó a afinar, empezó a sacar melodías de esa guitarra, que nos quedamos todos impresionados, porque no podíamos creer que esa guitarra que solo le escuchábamos sonar el arroz con leche o el feliz cumpleaños, pudiera tocar melodías pero tan notorias y algunas muy conocidas. Entonces, esto es lo que le decía yo a los hermanos. Cuando el Señor te toma en sus manos, no tenés idea el potencial que va a despertar en vos. En vos está el potencial con el que Dios te creó. El tema es que ese potencial no está siendo administrado por el Creador, no está siendo administrado por el que sabe. Claro. Entonces, cuando el Señor te toma en sus manos, te afina la cuerda que está floja, la que está muy tirante, notita por notita te va a poner en orden, y cuando te afinó, las melodías que van a salir. Y esto es lo que el Señor hace a través de la palabra, a través de su inspiración, a través de sus bendiciones. Es lo que afirman las Escrituras cuando dice que vamos de gloria en gloria. Claro, esto es. Que es justamente que vamos siendo afinados, nunca mejor dicho la expresión, afinado, pulido, perfeccionado para llegar a aquello para lo cual fuimos creados y diseñados. Vamos a mejor. Claro, entonces cuando utilizamos palabras de aprobación, ni siquiera tomé en cuenta, para nuestra producción de hoy, ni siquiera tomé en cuenta el caso de gente que te puede dar palabras de aprobación con un sentido no correcto, ¿cierto? Lisonjeo se llama. Lisonjeo, interesado, cosa clásica, ¿no? Cosa clásica que hace un muchacho cuando empieza a halagar y admirar a una chica. Pobrecita, ya rompió 5 espejos, pero como el interesado tiene interés en algo de ella, la empieza a halagar. Pero eso denota intereses mezquinos, ¿no es cierto? Así que bueno, ni vamos a meternos hoy a ese tipo de halagos lisonjeros, o sea, palabras de aprobación o de afirmación que no sabemos si son verdad y mucho menos que tengan un sentido bueno. Pero vamos a ir a las que sí tienen sentido bueno. Y, por ejemplo, lo que encontramos en las Escrituras y lo que debemos hacer los creyentes es dar palabras de afirmación, palabras de aprobación para afianzar la fe.
estos días estaba escuchando algunas predicaciones, algunas las escuché en directo y otras, bueno, a través de los videos. Y digo, es una clásica en el ámbito cristiano, la confrontación, la palabra tajante, confrontativa, señalando todo lo que todavía no hemos cambiado. Y yo creo que hace falta alguna vez palabras de confrontación o hablar duramente al hipócrita, que en el Nuevo Testamento lo encontramos a Jesús hablándole fuerte a los hipócritas, porque eran los que conocían todo y no estaban haciendo nada. Claro. Eran los que le ponían estorbo a la gente sincera que buscaba al Señor, pero no encuentro a Jesús hablando duro con el necesitado. Con el necesitado fue agradable, tierno. Aún cuando trajeron a aquella mujer y la tiraron a sus pies, condenándola y acusándola, las únicas palabras que Jesús usó con ella es: ¿dónde están los que te condenaban? Y le dijo: ni yo te condeno. Bueno, no peques más. Listo. ¿Y con eso lo arregló? Claro. Sí, así de sencillo. Entonces, tiene que haber palabras de aprobación que afiancen la fe. Que le puedas decir a alguien: lo que creíste es correcto. Si has creído en Jesús, vamos, estás en lo correcto. Si le entregaste tu vida a Cristo, bárbaro, estás en lo correcto. Y vos fíjate que es propio de las personas sinceras decirte: y sí, pero recién empecé, todavía me falta. Es típico, como cuando uno llega a una casa que la están inaugurando, con todas las luces, las flores, con todos los adornos, ¿no? La reunión ahí se está celebrando la inauguración. Entonces es lógico que, impactado por eso y reconociendo el esfuerzo del que la hizo a la casa, uno le va a dar admiración. Qué lindo esto, qué lindo lo otro, y te enterás de lo que no te hubieras enterado si no te lo dicen. Sí. Y sí, bueno, nos faltaron algunas cositas y algunas cositas no logramos terminarlas. Si no te lo dicen, no te das cuenta. Pero el mismo perfeccionismo que tiene el que lo hizo, está más pendiente de lo que faltó que alegrarse en lo que estaba bien. Entonces, ante el reconocimiento que uno haga, en la persona sincera va a estar ese reconocer que todavía le falta. Por ejemplo, cuando admiramos a alguien que se ha convertido, que entregó su vida a Jesús, que está caminando con el Señor, que está orando, la persona sincera te va a decir: recién empecé, me falta mucho. Pero bueno, arrancaste ¿Cómo me cuesta? Te dice. Claro, pero arrancaste por donde hay que arrancar. Ya estás encaminado en lo que había que encaminarse. Entonces, afirmarle su fe. Dale, vamos, así, así. Hace poco, en una reunión de obreros, de colaboradores en la iglesia, en un momento expliqué acerca de los apóstoles, porque el Señor constituyó apóstoles, profetas, y la Biblia menciona los ministerios. E hice un alto para decir cómo se forman los apóstoles. La mayoría estaban esperando que les hable de una revelación, de una gran experiencia. Que le volcaron un cuerno de aceite. Claro. No, todos arrancaron como ustedes, aceptando a Jesús. Claro. Aceptando el señorío de Cristo. Si no aceptó el señorío de Cristo, por más que aprendan, no va a ser apóstol del Señor. Claro. De cualquier otro, pero no de Jesús. Entonces, ese inicio, ese comienzo, y a muchos hermanos les impactó, porque no imaginaban que ellos un día podrían llegar a crecer y a ministrar como un apóstol. Pero arrancaste como arranca un apóstol, creyendo, arrancaste por el paso inicial. Entonces, bueno, afianzar la fe de otras personas hace mucho, pero mucho bien. Ahora me pregunto, si uno ve que le está costando tanto, que recién se convirtió y hay cosas que todavía no cambió y que todavía dice lo que no debe, ¿es hipócrita decirle creíste en lo correcto? ¿Lo que has creído es lo verdadero? Porque ese extremo concepto que nosotros tenemos de ¿cómo lo vamos a decir que está bien si todavía no está perfecto? No, pero al paso al que nos referimos está bien. Al paso que nos referimos está bien. Claro. El comienzo está bien. Bueno, puntualicemos el comienzo.
Aceptaste a Jesús, creíste en el Señor, estás deseoso de servir y de adorar al Señor, has comenzado bien. Y dale seguridad en este aspecto. Porque la razón de las palabras de aprobación es afianzarlo en la fe y es estimularlo en la fe. Estimularlo. Eso es fundamental porque la fe se desarrolla con algo que la Biblia define como paciencia. Justo hoy en el programa hablábamos de eso, ¿no? La fe y la paciencia. Imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, dice por ejemplo Hebreos 6:12. Y se habla mucho de la fe, no siempre se habla de la paciencia, porque para nosotros la paciencia es aguantársela. Pero en las Escrituras la palabra paciencia significa otra cosa, significa perseverancia. Bueno, viste que la palabra, seguramente lo examinaron, ¿no? Que la paciencia produce fe. Porque si no tiras todo y te vas. Claro. Pero al ser sometido en el combate y tenés paciencia en el combate, el resultado es que adquiriste más fe. Claro. Te estimula. Por eso es que el estimularnos en la fe produce en nosotros también la paciencia de saber esto que dice aquí, ¿no? El fruto va a llegar. ¿Sí? El que te dice, no, pero yo estoy orando, mire, estoy viniendo a la iglesia, pero todavía... ¿Y qué le vamos a decir? Y bueno, algo estarás haciendo mal. No, al contrario. Claro. Tenés que decirle, pero claro, hermano, estás en el camino correcto. Pero el fruto llega cuando con paciencia seguimos trabajando en aquello que creemos que es lo correcto. Porque esto no es una prueba y error. Hay gente que piensa por ahí que bueno, pruebo con esto. Si esto no me funciona, pruebo con otra cosa. Si no me funciona, pruebo con otra cosa. Alentarlo a que no desmaye. Vamos, claro. El fruto va a llegar. Pero dale. Aquí hemos creído, y como hemos creído, no es pruebo y si no me resulta, lo dejo. Es creí, me afirmé, y ahora, por eso que creo, voy a persistir. Y el fruto va a llegar. Porque y si me falta algo, puedo verlo en otros que lo han logrado antes que yo. Tengo ejemplos. Y tengo la convicción del Espíritu Santo en mí. Y tengo los hermanos en Cristo que me afirman y me dicen, bien hecho, vas por buen camino. Claro, entonces tenés la fe para comenzar y la fe para persistir. Un buen comienzo, bárbaro. ¿Viste? Ves a alguien que está transpirando y está pensando, ¿para qué me metí en lo que me metí, no? Entonces, bueno, ¿y por qué te metiste? Porque creí. Bueno, arrancaste por la fe, dale que el fruto va a llegar. El fruto llega, está prometido por el Señor. No será avergonzado ninguno. El que confía en Él no va a ser avergonzado. Entonces, de allí, bueno, comienzan a surgir tantos testimonios de gente que para alcanzar la victoria en lo que estaba trabajando o sirviendo les llevó tiempo y esto estimula la fe de otro. Así que son palabras de aprobación cuando le dice, mira, estás transpirando, pero vas bien. Pero vamos bien. Cada gota de sudor vale mucho. Y bueno, quisiera aplicarlo con el oyente que en el lugar del mundo donde nos estés escuchando, quiero decirte que todos tus esfuerzos valen. Con este concepto termina Corintios 15, ¿no es cierto? Primera de Corintios 15 termina diciendo que no es en vano lo que hacemos para el Señor. Nos inspira a seguir creciendo en las cosas del Señor porque lo que hacemos para Él no es en vano. Entonces, bueno, vamos a estimular la fe del que la está peleando, del que la está luchando. Vamos, que el que cree, confíe, le mete para adelante y aunque transpira no afloja, no afloja. Otro aspecto por lo cual hacen falta las palabras de aprobación es para disipar temores. Temores que son muy propios de la naturaleza humana, muy propios del ser humano. Especialmente cuando uno quiere hacer las cosas bien, tiene miedo de hacerlas mal. Y el temor a hacer las cosas mal y te confunde, te hace equivocar. Y no falta la persona que queriéndote perfeccionar viene y te mete más miedo, ¿no? Entonces, hace falta las palabras de aprobación para disipar los temores, disipar esos... es que hay aspectos de temor que tienen una gran razón de ser. Hasta que nosotros maduramos en nuestra relación con Dios, es posible que durante un largo tiempo
tengamos más temor que confianza. ¿Dónde radica eso? Es que estábamos perdidos en delitos y pecados. Estábamos en muerte eterna, rumbo a la muerte eterna, aunque nuestra memoria de pronto no lo tenga tan claro, pero aún hay facetas de nuestra psiquis que responde hacia los temores, porque nos quedó la sensación de cuando estábamos perdidos. Por eso me encanta lo que encuentro en Romanos capítulo 8, Romanos 8, el versículo 16 especialmente, ¿no? Que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué razón? Nuestro espíritu fue prisionero de guerra, prisionero de muerte. Claro. Habíamos sido capturados por el error de Adán en el Edén, estábamos bajo condenación. Entonces, todas las sensaciones que podemos sentir en esa parte muy, muy profunda de nuestro ser, en nuestro espíritu, pueden arrojar temores en la vida diaria, y por esto hace falta esas palabras de aprobación, de estímulo, de confianza, de afianzamiento, de los que han madurado un poquito más, ¿cierto? Los que nos ayudan a creer. El otro aspecto por el cual necesitamos palabras de aprobación es para vencer las dudas que el diablo permanentemente siembra. Oh, sí. Si le habría hecho falta a Eva, alguna hermana ahí en el huerto, que le diga, mira, Eva, no todo, es así, claro, tranquila. Todo es como Dios te dijo, no como te lo viene a decir el diablo. Sí. Entonces hace falta... Continuamente lo viene a sembrar, lo vemos en la tentación a Jesús en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, permanentemente. Sí. Empezando por sembrar. No es así como Dios te dijo. Me parece que no es así, le decía a Eva, ¿no? Y la respuesta contundente tiene que ser a través de lo que dice la palabra. Entonces, el concepto de las palabras de aprobación... ¿Por qué el diablo nos viene a llenar la cabeza de que uno es hipócrita? ¿Cómo vas a dar una palabra de aprobación a uno que mira que todo lo que le falta? ¿Y por qué él lo tiene medio convencido que con todo lo que le falta no va a llegar nunca? Entonces esa palabra de aprobación le disipa las dudas, le disipa los temores. Claro. Porque el combate es muy, muy, muy en serio, ¿eh? Nosotros le damos el toque de humor, pero la verdad que cuando lo vivimos... Bueno, lo hablamos en los programas anteriores, ¿no? Sí, es serio. Y en el momento, qué bien que nos hacen las palabras de afirmación. Porque es de esas cosas, ayer hablando con alguien, le decía, es como que alguien te describa un oso polar y de repente encontrarte uno de frente. No sé si yo tuve la oportunidad de tener un oso polar de frente. No, yo más que en la foto no. La mano del oso polar es grande como mi pecho y mi cabeza. Wow. Es mucho más grande de lo que pensamos. Esto es igual. Cuando decimos que es necesario para vencer las dudas que el diablo siembra, no es para decir, pero a mí, si viene el diablo y me dice, yo le voy. No. No por estaba eso, embalsamado el oso, ¿no? No estaba embalsamado. Se movía, estaba vivo. Se movía mamita. Y no estaba en su mejor estado, porque era en un zoológico y estaba medio pelo, pero me imagino uno en buenas condiciones. Pero esto es lo mismo, el combate espiritual, las dudas que Satanás siembra, no es para tenerle miedo, pero es para tomar conciencia. No solo por nosotros mismos, sino cuando vemos a alguien que está bajo esa influencia, para ir y afirmarlo con la palabra. Sí. Para no ser colaboradores en la siembra de la duda, sino por el contrario, estimularlo a creer, a confiar, a esperar, a ser paciente. ¿Cómo nos cuesta creer que vamos a alcanzar el triunfo, la victoria, el logro cuando estamos en el momento crítico? ¿Cómo nos cuesta? Y cuánto bien nos hace cuando alguien le da esa palabra de aprobación, no a nuestra duda, sino a nuestra fe. Claro. Mira, a mí me gusta decirlo porque fue un pasaje que me revolucionó la vida y lo digo cuantas veces puedo, que a Dios le gusta que le creas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Efesios 11:6. Es imposible agradarlo. A Dios le gusta que le creas. Y en una ocasión, por situaciones que vivía y que vivo a menudo, tomé una decisión. Yo prefiero errar por creer que por incrédulo. Prefiero errar creyendo que teniendo incredulidad.
porque la incredulidad ofende a Dios. Yo prefiero pecar creyéndole, y me imagino que va a ser más fácil conseguir su ayuda equivocándome por creer que por no creer. Que por no creer, claro. ¿Cierto? Entonces, comprendo a la persona que está viviendo el momento de lucha, de prueba, de tentación, y qué tal, podemos decirle con toda seguridad, en Cristo tenés la victoria. El Señor está de tu parte, no estás solo, Él ha prometido, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos, que el diablo no te gane ventajas, ¿eh? Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Otro aspecto que están muy emparentado con otro de nuestra lista más abajo, es esas palabras de aprobación para confirmar el crecimiento. ¿Cierto? Cuando somos así medios exquisitos, nos parece que no hay que reconocer lo parcial, sino la perfección, ¿no? Si no tiene la perfección, no, para. Aprendíamos una vez en las clases sobre pedagogía, didáctica y el trabajo de enseñar y evaluar, de no hacer una evaluación global, sino personal, a la hora de considerar al estudiante, al alumno. Y medir el progreso sobre su propio rendimiento y no en comparación con los demás. Claro. ¿Cierto? Si uno era muy hábil y tenía un rendimiento altísimo y que muchas veces me llamó la atención a mí cuando algún profesor le llamaba la atención a algún compañero que yo lo tenía por un bocho, uno que lo sabía todo, porque de verdad, era una persona hábil, y le decía, porque para tu nivel vos bajaste el rendimiento. Y nos daba una palabra de ánimo a algunos de nosotros que siempre éramos el último en las notas, y el que llegábamos a probar el promedio arañando, y nos daba una palabra de progreso porque habíamos sacado medio puntito más que la vez anterior. Entonces, ese evaluar con palabras de aprobación para confirmar el crecimiento. Claro. Vamos, esta vez lo hiciste mejor que la vez anterior. La próxima va a salir mejor todavía. Te estimula. Las palabras seguro. Te estimulan. Seguro. Y bueno, este punto, voy a saltar los dos que están en el medio, que no los vamos a olvidar, pero quiero mencionar que perseguimos cuando damos palabras de aprobación, que también perseguimos esto, el despertar mayor anhelo por seguir creciendo. Mayor anhelo por seguir creciendo. Vamos, lo que habías emprendido ya lo alcanzaste, listo, vamos a nuevas metas, ¿cierto? Entonces, las palabras de aprobación tienen una gran importancia en el crecimiento de la gente. ¿Viste? Cuando nunca sabes si hiciste bien o hiciste mal, y la evaluación siempre es sobre lo que faltó, no sobre lo bueno que se hizo, te siembra muchísima inseguridad. Pero cuando uno puede evaluar y aprobar, esto estuvo bueno, aquí estás creciendo, bárbaro, este es tu fuerte, te despierta mayor anhelo de seguir creciendo, de seguir sirviendo, de seguir perfeccionando. Entonces, creo que hoy vamos a lograr mencionarlos todos, o por lo menos si no ahondamos mucho, vamos a llegar al fin del tiempo. Espero que la hora nos alcance. Porque entre ellos está el señalar que va bien, dale, está bien lo que estás haciendo, está bien. Están ahí emparentados con confirmar el crecimiento, con despertar mayor deseo de crecimiento, el señalar un gesto de aprobación. Está bien, esto que estás haciendo está bien. Más cuando te lo dice una voz calificada, ¿viste? Porque mamá siempre nos decía que íbamos bien, por decir de algún modo. Siempre las personas que te aman, que te quieren, te van a estimular, te van a animar. Pero cuando esa palabra de aprobación viene de alguien calificado, que sabe cómo se hace, y vos sabés que sabe, y no te está mirando para señalarte qué te salió mal, sino que te está aprobando. Pero mirá, va bien, te salió mejor que la vez anterior, qué bárbaro. Cuando alguien se detiene y te pregunta, ¿y cómo aprendiste a hacerlo?
¿no? ¿Qué razonamiento es lo primero que hacemos cuando alguien te dice, y de dónde aprendiste que era así? Ujú. Lo primero que pensaste que hiciste mal. ¿Eh? Ah. La primer sensación que Es uno parecido tiene. al... ¿Vos sabés lo que son? Claro, claro. La primera sensación es que no está bien. Sí, Más cuando viene de alguien que vos sabés que sabe sí, sí, mucho. sí, sí. Y cómo te fortalece cuando te dice, no, es que lo estás haciendo muy bien. Esto está muy bien. Esto es lo que hay que hacer. Ujú. ¿Viste? Estimula, fortalece, despierta, fundamentalmente despierta confianza, ¿verdad? Y por esto las palabras de aprobación, que es multiplicar las fuerzas ante una etapa compleja, Ujú. ante una etapa difícil, o que la estás viviendo, o que quien sabe bastante sabe que la vas a enfrentar, Claro. sabe que la vas a enfrentar. Por ejemplo, un profesor que ha parcializado la materia que está enseñando y sabe que la próxima etapa de la materia es muy severa, antes de introducir al estudiante en esa etapa, lo va a afirmar muy bien donde está parado. Ujú. Le va a estimular el ánimo, ¿verdad? Yo creo que ningún director técnico amedrenta el ánimo de sus jugadores. Más cuando sabe que los partidos que tienen por delante son desafiantes, Claro. tiene que trabajar en estimularlo, porque su ánimo despierto, su ánimo fortalecido, es parte de su crecimiento. Yo tengo una pregunta, seguramente cualquier persona conocedora, más conocedora del fútbol sabría esto. Yo escuché un comentario en una oportunidad, no he tenido el tiempo yo de indagarlo, pero lo que escuché y me llamó muchísimo la atención, que Marcelo Bielsa lo había incluido a Palermo en la selección Ujú. y que en un partido Palermo erró 3 penales. Sí, de acuerdo. Si yo no he tenido el tiempo de investigarlo, pero eh, de pronto eso me explica por qué Palermo no siguió en la... Probablemente él mismo decidió irse. No, no, esto no es para mí, no, no, de mí Sí, sí. déjame en Boca, y no se quiso quedar en la selección. Pero admiro y ahí entiendo por qué Marcelo Bielsa ha sido un técnico exitoso, querido, respetado. Mm. Eh, ¿Por qué razón? Un tipo que se ha jugado, aún por el que erró una vez y 2 veces, siendo que era alguien para jugarle todas las fichas, porque no era un jugador para que iba a errar, Ujú. ¿viste? Entonces el jugarse por él, esto de las palabras de aprobación, de pronto va a escucharla con muchísima más atención quien la necesita que quien la debe dar. Mm. Y creo que aquí tenemos que hacer esta reflexión. Cuanto mayor peso o influencia tenga tu persona, mayor sentido y mayor fuerza va a tener esa palabra de aprobación. Mm. Que es lo que decíamos, ¿no? La palabra calificada. Eh, Escuchaba días atrás en Canal Luz, en un programa que está a la noche, entre las 22 y las 23 horas, con el pastor Bongarrá. Estaban conversando con un psicólogo y hablaban de cómo una palabra de aprobación pudo modificar totalmente la conducta de un alumno. Ujú. Cómo pudo despertar su capacidad, su intelecto, y llegase a ser quien llegó a ser después. Entonces, mm, el multiplicarle las fuerzas ante una etapa compleja, decíamos, recuerdo un libro que se llama Para Adán con Amor. Es un libro que debe tener 30 años o más. Me suena. Creo que era de Editorial Vida, algo así. Ujú. Eh, Contaba el escritor que cuando él era joven estaba en una escuela de alpinistas y era su primera escalada, y llegaron a un punto que estaban tan Mm. entusiasmados,
que el profesor detuvo allí el trayecto del día y todos le decían, vamos, profe, que todavía hay tiempo, podemos un paso más. Y él decía, no, vamos a quedar acá, vamos a juntar fuerza. Los estimuló, los animó a la madrugada cuando estaban todos durmiendo. Arriba, Los levantó. Vamos, que con el entusiasmo que tenían de la tarde anterior, saltaron, se vistieron, pusieron todo en marcha, listo. Aún en medio de la oscuridad treparon. Y cuando treparon a la próxima altura, cuando ya habían logrado la altura, los llamó y les hizo mirar los peligros por donde pasaron. Ajá. Dice, si de día ustedes hubieran visto estos peligros, ustedes no los pasan. Ya había tenido la experiencia en ocasiones anteriores que ante el riesgo se volvieron atrás muchos de sus muchachos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Los detuvo con el ánimo bien en alto, los estimuló, los tuvo embalados y cruzaron la parte que de otra manera no habrían cruzado. Entonces las palabras de aprobación y la buena administración de las capacidades preparan a las personas para atravesar momentos complejos, momentos difíciles. Eso te da muchísima confianza que el que te está guiando sabe hacerlo bien, que no te dejó fracasar y que no te va a dejar fracasar, que esto es lo que hace el Señor. Te preparó para atravesar la parte compleja. Estamos llegando al final de nuestra temática de hoy. Me falta mencionar dos aspectos, que uno es evitar que una corrección te haga sentir que no servís. Por esto hace falta las palabras de aprobación. Sí. Porque ese sentimiento ante la corrección, ese sentimiento extremo de que uno piensa que no sirve, es bastante frecuente, es bastante común. En otra ocasión vamos a ver cómo los apóstoles alentaron a los creyentes y después les hicieron correcciones que eran fuertes, muy fuertes. Lo veíamos el mismo Señor en el libro de Apocalipsis, ¿no? Hacia las iglesias también les hace correcciones fuertes, pero siempre empieza señalando lo que vio, lo que hicieron bien, aquello en lo que están firmes. Claro, en razón de lo que valés, en razón del potencial que hay en vos. Vamos, hay que perfeccionar esto. Vamos, levantate un poquito más temprano. Claro. Con algunos chicos hay que hacerlo. Tienen un potencial bárbaro. Claro. ¿Y cómo van a vencer la pereza? Bueno, hay que hacerles ver el potencial, el valor que tienen y en base a eso hacer la corrección, evitando que la corrección los haga sentir inservibles. Yo tenía un amigo muy querido, muy gaucho, muy estimado, partió con el Señor, mi amigo José María Silvestri. Él tenía esta particularidad. Te abrazaba, te levantaba el ánimo y después decía, che, flaco, corregí esto o aquello. Te lo decía con cariño, pero primero te hizo sentir seguro que no te iba a agredir. Así que cuando te señalaba lo que había que corregir, vos estabas abierto a recibir la corrección. Claro. Entonces, bueno, ¿para qué una palabra de aprobación? Para evitar que la corrección te haga sentir que no servís y fundamentalmente algo que nos va a entrenar en el trato con otros. Porque uno aprende a tratar con otros por lo que ha sido el trato de otras personas con nosotros, que es el corregir esas autoconsideraciones extremas tan terminantes donde decimos todo lo hice mal. Todo lo hice mal. No, pará, no hiciste todo mal. ¿Cierto? Vos imaginate un arquero, están jugando la final de un campeonato y lo pierden por 2 goles. Y queda tan desanimado que dice, todo lo hice mal. No, pará, que atajaste 25 goles. Te atajaste 2 penales, atajaste 25, 2 entraron, pero no hiciste todo mal. Ahora, en nuestra sociedad está esa reacción extrema, por lo cual debiera ser un ejercicio, aún en el ámbito social, saber dar palabras de aprobación. Vos fíjate, el técnico de cualquier equipo de fútbol, aún el técnico de la selección argentina, viene todo bárbaro, pierde un solo partido y deja de ser el mejor de los técnicos. Esta evaluación tan tajante, tan terminante, propia del ser humano, y yo no sé si en otros lados es así, pero es bastante nuestra idiosincrasia como argentinos, las palabras de aprobación
van a ayudarnos a corregir estas autoconsideraciones, autoevaluaciones que en vez de renovarnos la fuerza nos terminan descalificando del todo. Porque somos cortantes con otros y somos cortantes con nosotros mismos, muy cortantes con nosotros mismos. Pero considerando en esta charla que estamos, recibiendo una palabra de aprobación nosotros, pero también aprendiendo cómo dar una palabra de aprobación a otros, valorándolo y saberlas tomar bien a las palabras de aprobación, sin ningún tipo de orgullo, sentir que ese área, gracias a Dios, venimos creciendo, nos quedan muchas otras, pero por lo menos en algo venimos creciendo. Así que nos estamos refiriendo fundamentalmente a la fe, porque nuestro fundamento es la palabra, el poder transformador de la palabra de Dios. Si bien nos confronta en muchas cosas, pero nos hace declaraciones, nos hace saber lo fundamental para que tengamos absoluta seguridad. Cuando Jesús dice en San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes. Las voy a preparar y los vengo a buscar. Más seguridad que esa no podríamos pedir, ¿verdad? Entonces encontramos en las Escrituras muchos conceptos de aprobación de los cuales tenemos que ir aprendiendo y utilizarlo porque en los ámbitos que vivimos todo el mundo lo necesita. Efectivamente, ¿no? Y como decíamos al principio, que habla Jesús en Juan capítulo 15, al que lleva mucho fruto, ¿sí? Siempre ante toda corrección, recordá esto. Lo primero es que es porque valés, es porque llevas fruto, es porque estás en el buen camino. Y cuando mencionabas vos esto de lo importante que es recibirlo, pero también darlas, recordaba la regla de oro. Todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, así primero hagan ustedes con ellos. Claro. Así que si esto te ha estimulado, te ha ayudado, esto que charlamos, que comentó el pastor, te estimuló, te ayudó, te fue de puntal, bueno, ve tú y haz lo mismo, dice la palabra. Empecemos a modificar nuestro vocabulario, nuestra forma de conducirnos, de relacionarnos con otros y apliquemos esto. Y vos vas a ver cuánto también vas a recibir de estas palabras. Entendiendo esto, que en nuestra sociedad nadie está ileso. Claro. Todos de algún modo o de otro la vida nos ha golpeado. Tenemos las heridas, las marcas, los miedos, los sustos. Y qué lindo cuando alguien nos ayuda a afianzar nuestra fe. Esto queremos hacer en nuestro ministerio. Lo estamos haciendo desde el púlpito, lo estamos haciendo en las reuniones. ¿Sabes qué? Concluyendo ya, te cuento solo esto. Cuando uno a la gente la confronta y le nombras una lista de todos sus pecados y errores, la mayoría dice, qué palabra, qué revelación. Pero cae como que fuera un pan demasiado liviano, como que la palabra no tuvo, como que no hubiera sido de Dios cuando estás confirmándolo en todo lo que Dios le dio y en todo lo bien que está haciendo. Entonces, hay algo que remediar en nosotros como seres humanos, y si bien, por supuesto, hay que saber recibir todas las correcciones, pero con humildad también saber recibir todo lo que nos señala los pasos de progreso y, alentado por eso, impulsarnos a seguir progresando más. Efectivamente. Pastor, muchísimas gracias por estas palabras que nos ha transmitido, palabras de afirmación para todos. Esto es el poder transformador de la palabra. Estamos en FM Vivencias 89.1 de la ciudad de Rosario y tenemos nuestro canal de YouTube, a través del cual se estrena en video este mensaje. Nuestro canal es FM Vivencias. Suscríbete, mira nuestros videos, dale like y apreta la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo contenido. Ahora sí, nos despedimos. Que nos hagan saber que les gustó, que nos va a hacer bien. Por supuesto. El like de la afirmación sobre el video. Nos viene súper bien. Déjanos tu mensaje también al 3413 38 18 88. Será entonces hasta la próxima. Chao, chao. Si yo a ti no te